Muy buenos días. Acá empezando una nueva jornada. Esperando a ver a nuestra invitada de honor que va a estar acá compartiendo hoy con nosotros. Qué lindo, cuánta gente. Buen día, Manu, Javi, mi madre, Eli, qué lindo. Marce, ay, cuánta gente linda. Ahí. ¿Cómo están? Cuéntenme esta primavera-verano que se vino con fuerza. Ahora sí, haciéndose presente. Buen día, Javi. Sí, tal cual. Calorcito desde temprano. Divino el día. Tuve que ir hasta la zona de Tres Cruces y wow, se hacía sentir el calor. Hola Serrana, buen día, qué lindo encontrarte por acá. Estamos esperando a Marta. A ver, eso, ahí va. Ahí está. Uniéndose. Buen día. Coco, buenos días. Bueno, ahí Mar se está uniendo. Eso, ahí. Buenas. ¡Lo logramos! ¿Cómo estás, Erika? Bien, súper feliz de esta invitación, súper honrada, encantada. Oh, estaba hablando de lo lindo que está el día, así que te voy a pedir que compartas con quienes nos están escuchando en qué lugar del mundo, del país estás, así como disfrutando este día, porque estás alineada. Bueno, vos Estás porque sabés, alineada. vos porque sabés, vos porque Claro, sabés. claro. Bueno, resulta Sí, estamos contigo. hola a todos, a Rocío, a Manu, la comunidad que se va sumando. Hola, Eli. Estoy en Punta del Este, gente, porque resulta que bueno, los alumnos de la comunidad le regalaron a Gonza el 20 de marzo por su cumpleaños un regalito precioso que era como un box, no sé cómo se llama, la verdad que terrible bueno, pero no me acuerdo el nombre. Y nos sacamos 2 noches de hotel en un lugar precioso y acá estamos en Punta del Este. Lo cierto es que se nos vencía mañana, esa es la verdad, que viste que ser emprendedor digital te genera esa cuestión de que nunca, como que siempre tenés un proyecto y nunca encontramos el momento para hacerlo, gran reflexión, que, bueno, pasó esto, llamamos y nos dijeron, no, pero se vence mañana, o sea que fue como perfecto y ahora hace calor, rarísimo. Y si querés, sí, para eso ya Brillante. voy caminando. Bueno, no voy a Ay, mostrar todo no, el hotel que tenemos, pero también. miren qué lindo acá. A ver si... Mostranos que ¿ven? disfrutamos contigo. Claro que sí, qué Un belleza. balconcito. Bueno, y la verdad de la milanesa es esta, ¿no? Que viajamos con la compu y con ¿ven? ¿La ven ahí? Ese ya es el Sí, rincón claro. de tu trabajo. Y también tenemos un Ansel rural, lo llevamos a todos lados porque dejamos el Ansel rural ni locos, o sea, en cualquier lugar nos conectamos y listo. Ayer dimos clase desde acá, este, y bueno, esta nueva vida me encanta, era otro de los sueños que se fue manifestando. Bien. Bueno, qué lindo, Mar. Me parecía que estaba bueno hacer como esta introducción. Yo estoy acá en Montevideo, también disfrutando la ventana, la luz de este día lindo, mientras que te ibas uniendo ahí con quienes se iban sumando a la conversa, veníamos intercambiando de esto. Así que bueno, compartirles que estoy feliz de esta conversación por esta vía.
tengo el privilegio y la suerte de tener otros tantos momentos de conversación con Mar que disfruto mucho, hace muchos años. Es alguien a quien, además de querer mucho, admiro mucho como profesional, y viene también acompañando desde los inicios la vida y el tránsito que Gema viene haciendo en todos estos años, así que también fiel testigo, ¿no? De lo que vamos construyendo, de las cosas que van surgiendo. Y bueno, y desde ahí, desde ese construir y conversar juntas que se viene generando hace tanto tiempo, surge esta oportunidad, surge esta idea, ¿no? De hacer esta conversación. Nosotros desde GEMA elegimos octubre como un mes para poder reflexionar y compartir con foco en el tema de los derechos humanos. Un poco usamos como excusa el hecho de que se están cumpliendo 10 años de los principios rectores de derechos humanos, que es una iniciativa que surge desde Naciones Unidas con la intención de poder llevar esto al mundo de las organizaciones y de las empresas, ¿no? Como poder concientizar y sensibilizar y sobre todo impulsar a las organizaciones más allá del Estado y la organización civil, que por ahí son las que más claro tienen su participación en esto de la protección y el cuidado de los derechos humanos, poder acercarlo al sector privado. Y bueno, con esa excusa, desde GEMA trabajamos mucho con procesos de transformación en las organizaciones. La base de todos nuestros procesos tiene que ver con los derechos humanos. Y bueno, y con Mar específicamente, venimos también en estos lindos proyectos que la idea es compartir hoy, trabajando en varias actividades. Hace como 3 años, Mar estuvo en un evento que hicimos para docentes, de la consigna era poder conversar y trabajar junto con los equipos que tienen esta tarea de la docencia en integrar los conceptos del triple impacto, y ahí Mar compartió esta linda obra de la cual nos va a contar hoy. Después hicimos un brindis de fin de año, un cierre en la casa de Yujave en Carrasco, Me lo acuerdo. hicimos también en diciembre, Sí, ¿verdad? Brindis, brindis impresionante. por la paz, y quisimos cerrar el año honrando y celebrando la paz como uno de los valores y derechos básicos que tenemos todos como personas. Y bueno, hace unas semanas hicimos un taller junto con parte del equipo de GEMA, con CIME, con MACA, bueno, Caro también, ahí se unió la Caro, que también trabajamos el tema de los derechos humanos en las empresas, y ahí, como introducción al taller, también compartimos de esta obra que Mar nos va a contar hoy. Así que bueno, la intención es esa. Primero que puedas compartir un poquito de ti, de lo que viene siendo tu recorrido. Me parece súper interesante que quienes nos están escuchando conozcan todo lo que venís haciendo. Es mucho, capaz que un resumen, porque si hay algo que es esta mujer, es activa, emprendedora, creativa por esencia, está permanentemente generando cosas. Y bueno, y desde ahí sí, poder ir a conectar con este proyecto tan hermoso que en realidad ha tenido como muchas, ¿no? Ramificaciones, que tiene que ver con esto bueno, que sentiste de poder trabajar y generar arte inspirada en los derechos humanos para poder acercar esa mirada y esa perspectiva a la vida cotidiana de cada una de nosotras como personas. Así que por ahí la introducción y la invitación a que abras esta conversa desde el lugar que lo sientas, para que las personas vayan como entrando en sintonía. Bueno, gracias, Tami. La verdad que hermosa introducción y hermosa presentación. Lo primero que quiero decirles a todos es que con Tami compartimos muchos años y hemos visto distintos momentos de nuestra autorrealización, y en esa búsqueda nos fuimos encontrando y sinergizando, y bueno, y siempre como en eso de movernos desde diferentes lugares y de cooperar, ¿no? Y siempre como ver nuestros crecimientos y conjuntamente también encontrarnos. Y bueno, en este momento a mí me pareció
sumamente increíble que esto resurja, o sea, lo que siento es que realmente después de la pandemia, en un momento donde sí estamos, ya sabíamos que estábamos en crisis de valores, pero hoy más que nunca es necesario entrar en nuestro humanismo, ¿no? Porque fue muy deshumanizante en muchos planos y necesitamos como revisar cómo nos comportamos, y creo que uno siempre desde adentro, empezamos desde adentro en casa y después manifestamos hacia afuera. Les voy a contar un poco. Bueno, soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad Católica, y después hice un posgrado en recursos humanos que me llevó a ser desde muy joven asesora organizacional para empresas públicas y privadas. Entonces, bueno, con el tema del coaching y capacitaciones, y tuve muy buenos maestros en todo ese ámbito, y trabajé muchos años en marketing cualitativo y en asesorías. Entonces, en un momento empecé como a ver, como terapeuta, y también les voy a sumar que el cambio fue el nacimiento de mi hija, que empecé como a meterme mucho más en la cuestión de Reiki, energía, porque tuve un parto que parecía que venía complicada la cuestión del embarazo, y empecé como a tratar de, como quien dice, autocalmarme. Era súper estresada, siempre como que todo ya, no sé qué, entonces empecé mucho más con el yoga, el Reiki. Ya mi hija tiene 20 años, pero bueno, luchar por la sobrevivencia de ese bebé me llevó como a hacer un gran cambio en mi vida y a, como quien dice, poner un freno de mano. Como siempre la salud tiene esa función, ¿no? Y a profundizar en los aspectos espirituales que siempre me habían llamado la atención. Paralelamente, músico, cantante de jazz, siempre con bandas, pero teníamos quintetos, tocábamos con gente de la sinfónica, y bueno, el jazz como la matemática energética, ¿no? Realmente así lo vivía, también con otros maestros, con otros caminos, con esto de los equipos, de armar grupos, de tocar, de improvisar, mucha improvisación. Y empecé como en esa dialéctica que es muy, para mí, genial, de poder entrar en una nota y acompañar improvisando, ¿no? Entonces como que ahí está donde a veces sale esto de la improvisadora, que no te preparo todo, sino que escucho la nota y tengo que entrar. Bueno, les hablo de todo esto porque es armonía, porque es energía, porque sí es espiritual y tiene que ver con armar cuestiones de belleza en momentos donde las cosas se caotizaron o estás desafinando, ¿no? Y cómo seguir adelante cuando desafinaste y todo fue como que todo el grupo se hizo un poco pifió, y tenés que seguir tocando porque tenés el público que te está mirando. Todas esas enseñanzas, ¿no? De errarle en la vida y la música como una gran maestra, empezó como a estar en toda esa cosa como dividida, ¿no? Y en un momento llego efectivamente a tocar a Estados Unidos y tengo oportunidades laborales importantes en Washington, en New York, toda una cosa muy fantástica, pero implicaba abandonar a mi hija. Entonces, la historia central es que me di cuenta de que no iba a generar un desarrollo de carrera que pusiera en peligro mi maternidad, y como que apagué todas las luces del estadio y me volví a Uruguay a decir, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Quiero cuidar a mi hija, quiero ser una madre presente, y a tomar todo lo que había aprendido de la comedia musical y los musicals y todo lo que había aprendido de tocar con gente allá y de buscar información, en un lugar como desde una maternidad consciente. Y la búsqueda fue en principio ser, bueno, sí, obviamente, continué con asesorías, pero empecé a crear música educativa, pensando mucho en el futuro que le quería dejar a mi hija como Chloe. Bueno, se llama Chloe como en el futuro planetario, ¿no? Está Chloe, ¿eh? Y Se unió. Era no, Chloe. Sí, la vi por ahí, me Chloe, parece. Decía Chloe no, se no, unió. no. Ah, ok, ok. Ah, ¿se unió? Ay, No hijita. sé, Bueno, no la vi vi, una. yo estaba hablando. Sí, pero para mí fue fuerte la prueba, ¿eh? Porque, viste, cuando desarrollás esa historia de desarrollar tu talento y y bueno, y a veces tenés un hijo chico, o no tenés las circunstancias, justo me había divorciado, y ¿qué era? Tipo, porque aparte en Estados Unidos es un plan, ay, sos latina, el coso, te va, no sé, te puedes presentar a esto, y es como que todo es un... Y sí, cuando te querés acordar, te está yendo muy bien, pero ¿a costo de qué? Entonces ya eso me parece
Mar, se está cortando un poquito. Capaz que te... Sí, se está cortando un poquito la conexión. Ahí quedaste congelada, pero como que quiere venir el audio y no. Se cortó, sí. Para que quedaste congelada. No, todavía no te estamos escuchando. Ahora sí, Se cortó. volviste. Ahora sí, Ah, se cortó. ¿saben qué? Conectamos, ¿no? Lancé el rural. Maravilloso. Que nunca Acá. falte. Y nunca falte, le recomiendo a la gente en el bolsillo de la dama, en la carretera Ahí del va. caballero, no al revés. Bueno, bueno, y ahí fue como empezar también a cuestionarme esto del talento y las competencias que yo trabajaba tanto asesorando, y esto de desarrollar todo lo que sos, pero en una especie también, llamarle monoloco, el ego, o la expresión de tu pequeña personalidad, como le queramos llamar, pero hay un momento en que te atrapa el propio personaje de lo que armaste. Y hay muchos personajes posibles para armar, desde el personaje de poder dentro organizacional, yo de ahí pasaba a tocar con tipos, yo qué sé, que eran más artistas, que estaban viviendo como latinos, laburando 1000 horas para poder comer y después eran unas bestias tocando, o sea, como que era todo como un mundo, muchos mundos, y era eso, ¿no? O sea, ¿a costa de qué vos estás en un lugar o manifestás emigrar o moverte, o bueno, como un montón de preguntas que empezaban a tener respuesta. Yo les paso toda esta dialéctica porque empecé como a ver gente que trabajaba literal 18 horas y después se reunían en la comunidad latina a tocar porque eran excelentes en jazz y era su momento de terapia, ¿no? Pero se reunían con todos los niños, se armaban como comunidades de toques, pero en barrios muy, muy complicados y era un estilo de vida de ser como excluido, ¿no? Entonces sos excluido, pero estás estás en ese país haciendo cosas que pareces incluido, pero todo esa sintomatología y qué te pasa, ¿no? Y la verdad es que como mis padres son inmigrantes, son paraguayos y yo no soy primera generación en Uruguay, también en ese momento fueron los primeros huellitas de ancestros, ¿no? De decir, voy a pasar navidades sin ellos, ¿cómo voy a criar a mi hija sin mi familia? Todas estas preguntas. Sí, yo ya viajaba mucho cuando era chica, o sea que logré todo eso de los viajecitos y el brushing y los tacos, y ir con tu maletín a dar capacitaciones a no sé dónde, todo eso maravilloso, que no lo descarto para nada, pero como madre me implicó ganas de estar en un lugar, ganas de quedarme en un lugar y no moverme, y que no fuera tan costoso a nivel emocional. Eso, el derecho de elegir dónde estar, hablando de Sí, derechos humanos. tanto Y Caro y cómo, Mari resonando en esto que traes, ¿no? El equilibrio, la y maternidad, el desarrollo profesional, que es un gran ver el tema, cómo, el cómo. ser mujer, y sí, tenés talento, pero también hay como una cosa, tenés un talento, listo. Bueno, Manu lo debe haber vivido, y lo debe vivir ahora, o sea, tenés que como que brindarte. Y también hay un punto donde te perdés de vos, ¿no? A veces decís, pero esto era lo que yo quería, o realmente lo que conoce la gente es la superficialidad del contenido, digamos, de tu capacidad. Entonces, hay una parte tuya, hablando de la psicología más profunda, que es quién te soñás en los roles íntimos. Y cuando eso se pone en peligro, no hay carrera que te banques. O sea, se te quiebra el yo. Y bueno, en esas pequeñas rupturas fui como aprendiendo un montón, y cuando volví a Uruguay, lo primero que hice fue como grabar un disco de tango que traducía en inglés, viste que yo siempre como integrando, entonces cuando cantabas en inglés cambiaba a bolero, era muy, muy lindo el juego, viste, y yo jugando, porque yo sabés que yo juego, ¿viste? Total, una Era, maravilla. era según el tango era como violento, ¿cómo vas a meter en inglés algo? Pero bueno, yo me divertí mucho, pero fue la base de las feridas del mundo,
es una obra terapéutica que trabaja la mujer herida. Como venía a Estados Unidos me personifiqué de Frida y en Uruguay fue intenso, que una psicóloga, capacitadora de empresas, y todo eso, en aquella época, en el año 2008, por ahí yo me personificara de Frida y salía a escenarios en una obra terapéutica, ¿no? O sea, habla de todos los problemas que tenemos las mujeres usando a Frida como musa. Pero objetivo está pensada con el diseño estadounidense de musical educativo, ¿no? Y ese formato me llevó a hacerme la gran pregunta, ¿dónde están los derechos humanos de las mujeres? Porque empecé como a ir a lugares y me hablaban de los derechos humanos de las mujeres, y no sé qué, y no sé cuánto, y ¿dónde están los derechos humanos de las mujeres? Y entonces, Google, en aquella época había Google, todo, ya por suerte no estamos hablando. Es muy contemporáneo, bastante contemporáneo. Era 2000 y algo, ¿no? 2000. Bueno, la obra en realidad la hice media que junta. En el 2008 las monté a las dos al mismo tiempo, pero empecé a estudiar en el 2005. Lo de Frida fue más fácil porque venía a Estados Unidos y mucho mexicano, pero lo de derechos humanos, como autodidacta, estudiar derechos humanos y traducirlo a música, fue un proyectum, ¿no? Y realmente lo que pensé todo el tiempo era en agrupar, que es lo que hice, agrupé los derechos humanos y armé como un formato de poesía y música que ayudara a los docentes y a los padres en las casas. Y ese proceso didáctico es el origen de luego, o sea, de la gran pregunta, siguiente pregunta, ¿cómo sanamos las memorias humanistas de dolor, de sufrimiento, de tanto veneno, de milenios, que estamos todos trancados, ¿no?, en nuestros aspectos más sombríos? Y bueno, ¿cómo hacemos para sanar eso? Y ahí viene que creé el Realizador de Sueños, que es un programa basado en los 33 huesitos de la columna vertebral, 33 aspectos del yo, que se basan en valores humanos. Entonces es el traductor de los 30 artículos de los derechos humanos, tiene sus valores y tiene su trabajo en luces y sombras, ¿no? En los valores humanos, y ya sabes que seguí como profundizando, creé las tarjetas educativas o las cartas de las 33 virtudes, que es como una guía espiritual, digamos, cosmopolita, porque no importa de qué religión sea, vos hablás, ¿no?, de los derechos humanos, mira, valores humanos, pero que es como lo aplicás en tu vida, qué está resonando en tu día hoy, ¿no? La prudencia, la paciencia, el respeto, y poder ver también cómo aplicar esos valores en tu vida, ¿no? Básicamente, los derechos humanos trabajan la civilización de paz y la construcción de una civilización de paz. No está dado eso. Lo tenés que construir. Y el primer montaje es contigo. Entonces, la primera persona que tenés como que aplicar ese desafío de vivir los derechos humanos en tu vida es con tu interno. Uno de los grandes problemas que estamos viviendo como humanidad es que se plantea como externo, como que hayan organismos, gente que te garantice tus derechos humanos. Yo sé que esto que estoy diciendo es fuerte, pero bueno, soy terapeuta y me dedico a la educación emocional de adultos. Y el adulto, la definición es la autosustentabilidad. El adulto, sí o sí, se para en su eje y se construye. Entonces se tiene que autorrealizar por la propia acción sobre sí mismo. El externo permite esa autorrealización, no significa que no te vayan a violar los derechos humanos, que no vayas a vivir situaciones de enfermedad, situaciones de abuso, situaciones de corrupción, al revés. Eso son las pruebas, ¿no?, que en las que nosotros como humanos nos venimos a preparar para vivir. Y como padres de hijos le venimos a enseñar a nuestros hijos que hay un mundo hermoso, pero también hay un mundo donde se te van a poner a prueba tu madera, ¿no? O sea, si bancás o no bancás la toma de quién sos en el mundo. Entonces, el viejo dicho que cada prueba que pasás es porque vos sabés que podés, porque cada prueba tiene la función de levantar, ¿no?, el antídoto o los aspectos de poder o digamos de talento en tu vida y recordar quién sos. Así que cada prueba es perfecta, sea en este momento si estás pasando una enfermedad, si estás pasando, no sé,
un dolor grande de pérdida, miedos, que son perfectos para limpiar tu diamante. El contenido humano después se colectiviza en una genética en común que le llamamos colectivo comunidad, que es gente que comparte valores y que también comparte dolores. Entonces, eso es lo que hace la fortaleza, ¿no? Pero si vos no sabés quién sos, vas a ir a un lugar y vas a decir, esta gente me hace esto, esta gente me hace lo otro, esta gente hacen todo, ¿no? Como vas a ser alguien que reclama al externo, que sea distinto para que tu interno quede en paz. Y justamente el error para mí, hoy pienso que la pandemia la hemos creado a raíz de esta idea de que hay que evitación de un externo confrontativo, ¿no? Y para eso se avaló mucho la mentira, la psicopatía, los problemas de enfermedad mental, totalmente normalizándolos, inclusive líderes muy patologizados, que tienen problemas serios, que no han trabajado consigo mismos. En todas las comunidades, los ancianos o los sabios son los que ocupan puestos de poder. Ese es el punto clave. Y nosotros vivimos en un tipo de civilización que no siempre está asociado a la sabiduría, ¿no? Como Sí. que va por otro lado. Mira qué lindo lo que trae Manu ahí, de cosecha, de todo lo que venís compartiendo, que es mucha medicina. Bueno, somos en comunidad con los valores y los dolores de cada persona. Y la verdad que en esto de todo lo que venís compartiendo, Mar, como resonamos mucho, el equipo de Gema venimos como trabajando mucho desde este lugar. De hecho, una de las cosas que compartíamos en este taller en el que hablamos de tu obra, que te voy a pedir que cuentes un poquito más también de la obra, porque hay muchas personas que tal vez no la conocen y es un regalo poder acercarse a ese lugar. Esto de que todos los instrumentos y recursos, o este proyecto incluso que vos traes como una medicina para sanar, en realidad de alguna manera lo que trae es como el impulso de recordar, ¿no? De volver al eje, de volver a ese lugar donde no es ajeno lo que tenemos que traer, no está fuera de nosotros lo que tenemos que recordar, en cualquier ámbito en donde nos movamos. Estamos hablando de nuestros espacios íntimos, estamos hablando de nuestros espacios en relación con un otro externo, más o menos íntimo. Entonces, ¿cómo es ese cuidado y relación con nosotros mismos? También es lo que va determinando cómo es si somos en relación a los demás. Y cómo podemos, en los espacios donde también nosotros trabajamos, o operamos o vivimos, expandir esta intención del cuidado y protección de los derechos humanos, ¿no? Empezando ahí como que siempre volvemos a ese mismo lugar y es clave. Bueno, la primera respuesta es con uno mismo, ¿no? Es como la primera pregunta y a ver qué respuesta emerge. Y después, estos proyectos, esto que vos traías, que también te quería compartir, cómo ha sido para ti la vivencia de quienes se han acercado a esta obra, porque tiene un fin hermoso, es decir, nos da mucha pena no poder compartir el audio de alguno de los temas por Instagram. Como gran artista y música que es, lo pregunté ayer y me dijo, Instagram no es una buena plataforma para poder escuchar, así que no vamos a estropear una obra como esa en un canal que no está pensado, pero después los invitamos, hay muchas de las canciones que están en YouTube. Es una forma muy amorosa y pedagógica de llevar un lenguaje que parece tan lejano, frío, institucional, a algo cálido, humano, cercano, ¿no? Entonces, eso, capaz que contarnos un poquito cómo fue ese proceso para ti, ¿no? De ese diseño de esa obra, qué dicen esas canciones, para qué están pensadas, y cómo ha sido esa respuesta de la comunidad, de quienes han podido escuchar o apreciar ese arte que ha generado. Bien. Lo primero, mientras yo te escuchaba hablar, lo primero que me surgió es
estar en una escuela pública, que por mucho tiempo fui a tocar gratis, digamos que la consultoría la vivía aparte, pero aparte iba con mi guitarra a las escuelitas o a los lugares donde había escuelitas, a cantarle a los niños y con las maestras, ¿no? Y lo que hacía era como preguntar a ver qué derecho humano les había gustado más y cantaba, plan, como un anclaje didáctico, ¿no? Y empezaban como a levantar la mano, a competir entre los compañeros, ¿no? Esas cosas, no, el derecho a libertad, para tener familia, y así como que luego que la maestra había dado un poco la clase, hacíamos eso, y yo les cantaba. Y una cosa que me sorprendió, porque lo más fuerte de esto, es como que llegaran todos los niños y me pidían autógrafo, me abrazaban y me decían, me pedían autógrafo, y yo, pero si yo no soy nadie, no vino Shakira a cantarles, a ver, soy una señora, hola, ¿cómo andan? Te canto la canción, de hecho, no era nadie, no era un personaje social. Y cómo la admiración era como que le querían llevar una firma a la mamá de que habían estado, yo estaba como pensando, pero esto fue una gran lección, porque nunca había entendido por qué pedían la firma los fans, o sea, con el mundo ese de la música, ¿por qué te piden una firma? Es raro, ¿no? Ahora capaz que te piden una foto de, no sé cómo es. Pero el punto es que era para llevarle algo de ese momento a la mamá. Me dejó como impresionada sobre nuestro sentido profundo de admiración como humanos. Esa necesidad de recordar ese momento para siempre y llevarte algo. Bueno, a ver, ¿qué les puedo contar? Que sobre la obra. El origen de la obra son los registros akáshicos. Soy maestra de registros y estuve trabajando acá, o sea, terminé poniendo un centro. Soy emprendedora también física, o sea, como que después de todo el tema de asesor, monté un espacio para criar a mi hija y armé como mi consultorio con un centro y un espacio donde hacíamos constelaciones y trabajábamos en formaciones. Se llama Casa del Alma. Y Casa del Alma tiene la función de criar a Chloe, básicamente. O sea, fue como el nuevo sueño de no ser una madre pulpo, de andar arriba del auto comiendo pascualina todo el santo día, de cliente a cliente. Y dije, basta, y creé Casa del Alma, y entonces mi hija podía hacer los deberes en mi casa, porque era como que estaba siempre en el consultorio. Y literal Casa del Alma como espacio físico se terminó, creo que tiene 20, y a los 18 y medio se terminó. O sea, fue como, o antes, no sé. Cuando ella fue adulto, ¿no? Simbólico, se terminó. Entonces, el origen de todo esto fue desde el alma, ¿no? Preguntando al alma de los derechos humanos, hacerle las preguntas de dónde había venido. O sea, sí, obviamente los derechos humanos vienen del único momento en que toda la humanidad y todas las naciones se pusieron de acuerdo y pararon. Y decidieron crear este orden de civilización porque se estaban destruyendo. Entonces, primero que el origen es una evocación de poder parar el veneno emocional, de la venganza, del odio, ¿no? De la opresión, de la rabia, de todo eso que tenemos como humanos, que siempre vamos a encontrar la vuelta de que a ver para dónde podemos seguir la rosca, ¿no? El rollo mental, el rollo emocional, toda esa cuestión, estas personas, estas naciones, por primera vez lo pudieron parar y hacer como un acuerdo de paz, de civilización de paz. Entonces, para mí, recordar este episodio como un momento donde colectivamente pudimos parar el odio es importantísimo, ¿no? A nivel de memoria celular. Desde ahí, lo que hacía o el trabajo que hice fue estudiar, como la verdad que fui autodidacta, no me metí en ningún campo porque tampoco quería entrar en mi mundo, ¿cómo les puedo decir? Soy una tipa como muy investigativa y bastante mental, me decían las personas que estaban acompañándome en campos espirituales. Entonces me gusta darle vuelta a las cosas, y no quería entrar en esa rosca porque los derechos humanos son intensos. Sí les confieso que veía eso, no entendía nada, no entendés nada, y si no habría registros no sabía lo que... Digo, como que no podía entender de qué estaban hablando. Yo dije, pero civilización de paz, y abrías y... Sí, obvio que el artículo 1, todos los derechos, no, todas las personas tenemos derecho a la vida, pero después hay partes legales, ¿no? Escritas desde el punto de vista legal, con una serie de palabras que dan vueltas por todos lados,
y se te complica todo el panorama. Entonces, claro, ahí empecé a entender toda la creación luego, o sea, el mundo de las palabras que no se entiende desde el corazón qué es lo que quieren decir. O sea, es como que hay la ambigüedad, bueno, pero para acá, y si vamos para la derecha, a la izquierda, o sea, hay un ruido con las palabras que es lo que siempre nos pasó, ¿no? En el mundo, o sea, yo quise decir una cosa y vos dijiste, ¿no? Y creí que dijiste otra y así vamos por la vida. Así que los derechos humanos también tenían, como desde el punto de vista legal, está muy bien desde el punto de vista como del lenguaje intuitivo, le faltaba como la pedagogía. Y lo que busqué o pedí ayuda es, bueno, ¿cómo podemos bajar esto a una pedagogía de corazón, ¿no? Y bueno, fue eso, como una traducción, desde, bueno, mirá que esto significa que sí, podés elegir vivir donde quieras, tenés la libertad de elegir donde quieras, sí, podés elegir tener familia o no, sí, nadie se puede meter con tus asuntos de sexo, ¿no? De raza, o sea, es muy general, pero está hablando de valores, ¿no? Después el traductor más profundo te lleva así, tenés que respetar, pero ¿cómo le decís a un niño respetá a tu compañerito? No sé, vamos a hablar de bullying, ¿no? Alguien que tiene una forma física o que tiene, como ha pasado en los colegios, que siempre hay una persona con capacidades diferentes o distintas, y el distinto genera orgánicamente en la comunidad la sensación de peligro, cuidado. Eso es el problema, porque el distinto genera la posibilidad de que me pueda lastimar. Entonces, a nivel reptiliano, lo que haces es, ojo, ¿y cómo lo domino? A través de la burla, creando el linchamiento colectivo. Todo esto se aprende de los adultos, pero es parte de la manera inconsciente que tenemos de manejarnos con lo diferente. Entonces tenemos que buscarle la vuelta de los defectos, aumentarle los defectos, disminuir las virtudes, y esto es un sistema de linchamiento moral que está estudiado psicológicamente y que te empodera. Entonces, obvio que parasitas a la persona, y esto genera grandes problemas porque es la primera base, la primera estructura de la violencia psicológica, que no tocaste a una persona, no le dijiste nada, pero armaste terrible rollo y salís impune. Y es la base de la impunidad. Entonces sí está asociado a abuso, se maneja el comportamiento mafioso, se maneja la violencia totalmente solapada, y todo esto pasa en una escuela, pasa con niños, no pasa con, yo qué sé, grandes personajes de la mafia. Pasó y seguirá pasando y está pasando hoy día, ¿no? Entonces, la sobrevivencia y las bases de con quién te alías, inclusive está asociada a la parte como económica, dinero, clases, cómo mantenemos los colectivos, a qué comunidades nos integramos para poder sobrevivir, todo eso está asociado a valores. Y si por algún problema la mamá está todo el día trabajando, el papá está todo el día trabajando, y ese niño solamente habla con la maestra, o el único espacio son los compañeritos, que es lo que pasó con nuestra civilización, o sea, los adultos estamos todos trabajando 1000 horas, porque cada vez salía todo más caro, tenés que, si querés evitar algunas cosas, tenés que hacer ciertas cosas como padre, entonces a la larga empezás, los padres agenda con los niños agenda. Y toda esta rosca para ganar un montón de dinero, para evitar que a tu hijo le pase esto y aquello, igual le pasa. O sea, como que, porque hay como algunos fundamentos de nuestro vínculo con la violencia que, les voy a decir algo medio fuerte, pero en salud mental tenemos que saber tener estrategias de cómo anulás estas energías. Entonces, salud mental es enseñar a vivir una situación tan fuerte como esta, y es un dolor muy grande porque es arquetípico, es del colectivo, o sea, que cuando un niño o tu niña interior conecta con esta energía de violencia y que te quita paz, intranquilidad, no dormís, engordás, te pasa de todo, ¿no? Empezás con un dolor inmenso, no es tuyo, es transgeneracional, es colectivo, es de la humanidad. Entonces, cuando vos resolvés un dolor inmenso así, que parece que te vino un monstruo así como negro, y quedaste en el agujerito, a veces es literal una depresión,
no tratada, o cosas por el estilo, ahí vos podés, cuando empezás a poder con tus ataques de pánico, con enfrentar las situaciones, con tu palpitación, con tu respiración, a dominar la situación y a conectar con tu corazón, sí aparece el punto de la fuerza, de la salud, y todos los héroes, y el arquetipo de todos los héroes, y de toda la familia espiritual, o del aspecto divino humano, que es parar la violencia. Es tan simple como eso, pero es lo más complicado del mundo y estamos encarnando y desencarnando, los que creen en encarnación, no sé, pero estamos en la rueda de la vida, o nuestras familias, desde, si no crees en encarnación, pensalo desde lo genético, yendo y viniendo, intentando aprender esto, ¿no? Entonces, siempre habrás sido en tu vida víctima de alguien, o de mobbing laboral, o tu hijo de bullying, o te pasó que alguien abusó, o te pasa situaciones donde de repente no sabes que no tenés muchos problemas vos, pero sospechás que tu familia pasa algo porque estás enferma y no sabes por qué repetís enfermedades. O sea, el punto clave es entender que todos nosotros tenemos una causa humanista interior y una batalla interna que, que pelear, un gran dolor que pelear. Y hay días buenos y estamos súper zen y preciosos y nos levantamos y y hay días que son terribles, ¿no? Que te levantás con el balde en la cabeza y ahí es donde viene la prueba. Sos educado, no tratas mal a alguien, o sea, no te das con alguien. ¿Cómo sos cuando tenés el balde en la cabeza? Exacto. Bueno, perdón. No, Me no, fui a la no, gran... pero bienvenido a ese camino porque creo que, a ver, un poco tiene mucho que ver con el motivo de esta conversación. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos contigo el cierre de fin de año, con clientes, equipo y familias, había niños, había varios niños y tú fuiste con tus compañeros de música, había una banda, y bueno, y parte del brindis de cierre tenía que ver con, o sea, escuchar esta obra. Y era hermoso ver a los niños, es una canción, son canciones muy simples, muy profundas, muy profundas en esa simpleza y muy pegadizas. Entonces después veías a los niños tarareando, mi hija en particular estuvo tiempazo tarareando, y vos, o sea, yo escuchaba lo que ella tarareaba y decía, ay, qué belleza, ¿no? Y ahí, de verdad, como qué regalo, porque eso es como ese mensaje, ¿no? Ese mantra que me parece que ahí es donde rescato esta capacidad que tenés integradora, emprendedora y creativa de encontrar espacios que permitan llevar lo complejo a lo simple, lo abstracto a lo cotidiano, y nos gustaba como traer esta experiencia porque también, o sea, es inspiracional a otras tantas creaciones que puede haber en este camino, ¿no? A veces uno se cree que hablar y trabajar en temas de derechos humanos tiene que ver con ser una catedrática o un catedrático, o tener un diplomado en temas de derechos humanos, o tener millones de diplomas que avalan que tenés, ¿no? Y en realidad, que además quiero que también antes que cerremos esta conversación, que me quedaría horas, nos puedas contar un poquito de las cartas y del juego de las 33 virtudes, que continúa este proceso, en donde además, o sea, le habla también al adulto, ¿no? A la persona adulta que somos, cómo estos recursos permiten conectar con las posibilidades de acción. Porque en definitiva es eso, ¿no? Es decir, bueno, me hago cargo, pero además tengo un instrumento que está al servicio de que yo pueda también trabajar de esto con quienes me rodeo, ya sea en un ámbito familiar o de amistad o en un ámbito laboral. Y ahí es como nosotros hablábamos mucho de esto en el taller que hicimos con el equipo. Bueno, Sime se sumó también hace rato, que está ahí también muy maravillada con tus frases, gran seguidora tuya también, Sime. Sí.
Sí, y bueno, como una de las cosas que decíamos en este taller es que hoy en día tenemos un montón de distintos instrumentos, proyectos, recursos que nos permiten poner este tema sobre la mesa. Y creo que esa es como la gran invitación, ¿no? No pensar que es algo ajeno a nosotros, no sentir que no tenemos nada que ver, seguramente transitar lugares de mucho miedo, porque no es fácil hablar de estos temas, no es fácil ponernos desde este lugar que en todos los casos nos conecta con algún espacio de vulnerabilidad, entonces hay que poder también trascender y animarse a eso. Y bueno, y cómo ir encontrando esas formas para, en este caso, ¿no? Que muchas de las personas que también nos están escuchando lideran áreas de empresas que tienen como el desafío de decir, bueno, ¿y qué hago con este tema? ¿No? Como ir buscando esos recursos que les permitan integrar los temas a la gestión. ¿No? Y decir, bueno, si decimos en nuestra empresa, ¿de verdad sentimos que hay derecho a la libertad? ¿Hay derecho a que las personas se puedan mover si quieren o no quieren estar acá? ¿Hay derecho a que las personas sean como son? En nuestra organización es un ámbito en donde estos derechos se pueden expresar. Entonces ahí ato, me parece que el libro de las 33 virtudes y este juego maravilloso que con Eli has hecho varias actividades también impulsando esta instancia más lúdica, ¿no? De cómo entrar en lugares profundos a través del juego. Me parece que es una herramienta que también está bueno que puedas compartir, porque es otra de las oportunidades que tenemos para, bueno, ir mechando estos temas y trabajándolos. Gracias, gracias porque, bueno, me das un montón ¿no? de posibilidades de recorrer el camino. Desde el punto de vista de liderazgo, todos sabemos que el verdadero liderazgo es el autoliderazgo, ¿no? Y que un verdadero líder es aquel que se lidera a sí mismo y que por su gran capacidad de autodominio o de justamente poder con su batalla interior, puede ayudar a los demás a que liberen sus propias batallas. Entonces tampoco es aquella persona eh, eh, que está tanto desde un lugar, desde un modelo rígido, sino que está en total dialéctica, ayudando a que los demás lideren sus batallas internas y puedan ser como él. O sea, que uno está inspirando a los demás. Cuando vos encontrás una persona inspiradora, decís, esta persona está autorrealizada o logró algo que a mí me inspira, o sea, me hace pensar que yo también puedo. Y ese puente es el verdadero líder, decirte, sí, vos también podés. No es algo como, ¿no? Sala VIP y solo a mí me pasó y a nadie más le va a pasar, ¿no? Entonces, las corporaciones, las empresas tienen la función de crear comunidades de inspiración. Los humanos se juntan, hay jerarquías, que es un poco como pasa con la familia, pero, ¡ay! Se me cayó el cosito. Bueno, me agarro con la mano, no sé qué le pasó al trípode, voló todo. Se ve que dije algo que viene intenso. Viene intensa la cosa. Sí. Y el punto de decir, bueno, ¿cómo humanizamos marcas? ¿Cómo humanizamos empresas? ¿Cómo humanizamos emprendedores? ¿Cómo humanizamos personas que están hablando contenidos, por decirlo, más rígidos o más duros, ¿no? Ir al manejo, a ver, esperen un poco. Ahí. ¿Qué efecto queda ahí? Por ahí parece, espero que no salte. No, es que está... Si no lo dejo con la mano. Lo agarro, déjalo así. Sacale el porro si querés. Ah, Gonzalito, que saliste desnudo. Salió mi marido desnudo. Divino esto. Él hace calor y está de vacaciones. Estoy trabajando. No pasa nada, Gonzalito, te queremos. ¿Vieron cómo es la vida? Por ejemplo, yo estoy hablando divina acá, y es así, se cae todo, explota, tiene que pasar todo lo que tiene que pasar siempre. Entonces, bueno, volvamos, rebobinando. En el juego del liderazgo, un buen líder lo que hace es despertar a los demás la intuición. Entonces, lo que estuve pensando es cómo crear herramientas, no te preocupes, herramientas para que, gracias amor, se preocupa, herramientas para que
puedas ser vos facilitador de esa inspiración. Porque a veces hablando, desde yo mismo en evaluación de desempeño 360, competencias, todos esos puntos, hace que vos tengas conversaciones difíciles que a veces tenés que capacitar, ¿no? A quien tiene una conversación difícil y no todos están capacitados para tener conversaciones que tienen que ver con lo personal. Entonces, lo que hace el juego es un ludo, donde recorres 33 virtudes, que a la larga son 66, digamos, cuadraditos, donde vos entrás en esas bases, literal, o sea, a través de un dado, y vas recorriendo distintos aspectos, y cada vez que cae el dado, aleatoriamente, sacás un valor o una sombra, o un antivalor, que vendría a ser el punto de enseñanza que tenés que trabajar en relación a la pregunta que hiciste. Yo le llamo el simulador de sueños o el simulador de metas o de logros. Para que vos puedas decir, a mí me encanta este proyecto y está buenísimo, o este equipo de ventas, o este grupo, no sé, podría facturar tanto. Bueno, vamos a testearlo en el simulador de sueños, ¿no? O en este simulador de realidad. Vos podés saber qué valores son los fortalecedores de ese proyecto y qué antivalores son los que se pueden manifestar, incluso generando que el proyecto caiga. Entonces vos podrías tomar decisiones preventivas o incluso no hacerlo, como en alguna de las asesorías sucede. Y lo haces jugando, y lo podés hacer en grupo. Y no hablas del negocio, hablas de valores, hablas de todo el contenido humano que es el que te puede hacer, ¿no?, caer un negocio a través de un juego. Esa es una de las cosas que me encanta, porque sirve a nivel, o sea, muchas familias lo juegan con adolescentes, con sus hijos, para poder hablar, generar instancias de diálogo, y después viene acompañado de las cartas, que son tarjetitas educativas. Cada tarjetita en realidad lo que tiene es un valor y sus antivalores, para que vos puedas leerlo como una apoyatura de conectividad, ¿no? También las cartas en sí tienen vida propia, yo tenía actividades solo con las cartas, y ahora en pandemia trabajé con médicos por Zoom, pasándole, ¿no?, como fuerzas de valores y ayudándolos con las tarjetas educativas, y bueno, tiene la posibilidad de generar como ese consuelo, ¿no?, esa fuerza que necesitas para entender cosas que te están pasando. Y bueno, el libro ¿Quién te enseña a vivir? Lo que hice fue traer la voz de mi padre, el doctor Andrés Flores Colombino, y integrar a mi padre a través de estas 33 virtudes, y traer la voz de un psiquiatra, porque a mí me encanta la psicopatología, ya vieron. De hecho, parte de mi trabajo después de asesoría, como que necesité entrar mucho más en los aspectos psicopatológicos para poder trabajar mejor en las organizaciones, porque a veces en un colectivo no tenés las estrategias psicopatológicas para ayudar, y a veces tenés que saber de los problemas psíquicos, y a veces sucede que en las empresas se trabaja solo recursos, pero realmente los recursos humanos no son solo recursos. También hay grandes impotencias y grandes bloqueos en cada una de las personas, que puede bloquear todo un círculo. Entonces es clave entender cómo lidiar con psicopatologías graves dentro de las organizaciones, y bueno, y cómo apoyar a las comunidades, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que empecé como a trabajar más, incluso a unirme más a mi papá en la parte psicopatológica como psiquiatra, y este libro habla de los valores humanos y las psicopatologías. O sea, si vas por este camino, puedes tener depresión, si vas por este otro camino, lográs tener una obsesión. O sea, como que te va llevando a que vos entiendas por qué no estás durmiendo de noche, ¿no? Por qué tu hijo está todo el día encerrado en un cuarto y no te habla. Que entiendas, sin miedo, la enfermedad mental, porque es un proceso de sanación, pero hay que saberlo acompañar. Y para resumir un poco sobre las canciones, que voy como más a la obra de derechos humanos y a lo que sería el origen para mí de todo esto, es que mi lenguaje artístico en ese momento, mi lenguaje creativo eran las canciones, pero siempre me quedó. A ver, las canciones me implicaban que me dijeran de Naciones Unidas, ¡ay, vine a tocar gratis! Manu está ahí. Y yo iba con la guitarra.
las maestras, no me daba el corazón para decir, bueno, no sé, que yo vivía otra cosa. Cuando presenté el proyecto de Naciones Unidas les gustó mucho, pero también les digo la verdad, yo sentí ser la madre del proyecto. Y dije, bueno, este proyecto va a quedar guardado hasta que encuentre las condiciones necesarias para crecer de la forma que amerita. ¿Por qué? Porque no era un proyecto de derechos humanos basado en los desaparecidos, en las dictaduras y en los problemas humanos de dolor. Era un proyecto de derechos humanos basado en educación. Y en Uruguay, como en esos años, muchas veces se me ofreció trabajar para temáticas que se llamaban de derechos humanos y eran de desaparecidos. Pero esto es un proyecto de educación global en derechos humanos. Recién hoy, por ejemplo, vos también me entendiste la cabeza, y que era prevención de adulto, en el campo del adulto para ser mejor padre y trabajar en salud mental. Entonces, fui como custodia de ese punto de vista, aún aunque no me conveniera monetariamente, pero hoy creo que quizás llega el momento de poder como mostrarlo más, y le agregué, y fui agregando el proyecto digital como emprendedora digital, el proyecto físico de cartas y juegos, otros juegos que permitirán que el padre o el directivo juegue, ¿no?, símilmente con su grupo de valores, ¿no?, con su grupo hablando de lo importante y ayudando también a traducir lo que se espera de un círculo, ¿no?, de una forma fácil y Exacto. simple, que creo que es lo más difícil en recursos humanos o el humanismo, como hablar de algo que está trancado y no sabes qué es, Tal como que no cual, encontrás la palabra. tal cual. Ahí, Y Mar, a- perdón, no, perdón. que a veces, no, simplemente que cuando querés explicarlo, a veces el otro se ofende, el tema de las palabras, ¿no? Porque es dificilísimo explicar una energía, porque somos seres de energía. Y los antivalores es una energía. Si yo te estoy hablando de una energía, yo qué sé, de integridad, ¿qué es la integridad? Todo el mundo habla de valores, pero ¿qué es la integridad, no? Entonces los derechos humanos hablan, sean íntegros. ¿Y cómo soy íntegro? O sea, ¿cómo? Exacto. Respetar. ¿Cómo respeto? O sea, ¿hasta dónde? ¿Cómo respeto? ¿Cómo yo me manejo en las distancias con los otros, ¿no? O las cercanías. Y ahí es donde viene el matute, el problemita, ¿no? O sea, Yo y creo que que en salud, esto no, no, decime, que en salud no, mental, porque se me cortó en ahí. salud, no, en salud mental es fundamental saber que nosotros vamos a vivir los dolores transgeneracionales y vamos a superarlos a través de los colectivos laborales y los proyectos laborales. El trabajo es un espacio espiritual. Hacia ese lugar iba, así que, conexión. Porque me parece que sí, y como broche de oro, mientras que vamos cerrando, también invitar a quienes están en conexión con nosotras ahora, si quieren compartir algo, preguntarle a Mar, alguna reflexión o algo, ahí está, siempre está abierto como este espacio para poder compartirnos. Y bueno, y en esto de volver a rescatar, ¿no? Estas distintas iniciativas que has generado, que lo que tienen como en lo profundo es esa intención de simplificar, ¿no? Y de ir a ese lugar más de esencia y de llevar, como decías recién, bueno, ¿qué quiere decir para vos, ¿no? Integridad. Y seguramente esa conversación en un colectivo dispare muchísimas cosas diversas. Entonces, qué importante es como parar, ¿no? En esto que vos recordabas, que tiene que ver con la Declaración de los Derechos Humanos, como cómo honrar ese movimiento, decir, ok, paremos, porque para poder seguir, si queremos que sea distinto, tenemos que encontrar cuál es esa manera diferente. Entonces paremos,
dejémonos también como atravesar por la situación, confiando que en ese camino es donde aparecen las respuestas y que los distintos colectivos van a ir encontrando sus distintas respuestas, ¿no? Y confiar también que esa integración de personas en un contexto determinado tiene su razón de ser. En esas características que tenga, ¿no? Cada empresa es su propia comunidad y cada persona que está en esa comunidad tiene un sentido que ahí esté y esto de la capacidad del cambio, ¿no? De poder generar, de estar al servicio de que estas cosas sanen, de que sanemos como personas y dimensionar la relevancia que tiene que podamos ir desde este lugar consciente también en nuestros espacios laborales, que a veces eso cuesta un poquito más que en otros ámbitos. Así que, a ver, como cerrando un poco, porque hace una hora que estamos y me quedaría horas más, pero bueno, está bueno dejar también con ganas de que haya en otro momento otro para seguir profundizando. Mar tiene Instagram, licenciada, sí, Marta Flores Oficial, Casa del Alma, canal de YouTube. Después nosotros vamos a dejar todos los contactos para que puedan profundizar en los proyectos. Tenemos ganas también de poder tomar estos recursos que ha generado Mar para poder también llevarlo a los procesos que nosotros venimos acompañando de distintos equipos y organizaciones, e incluso los nuestros. Agradecerte el tiempo, la creatividad y el diseño de estos proyectos maravillosos que has creado, y bueno, impulsar mira, ahí Manu está dejando la música y de la obra, impulsar a la gente que te escuche, que te acerque y que se anime también a pensar en estos temas. Mar es una persona que tiene mucho humor, ella habla de cosas súper profundas, así como la ves, pero llorás de la risa, es como lo hace muy fácil. Entonces creo que también... Con Manu nos juntamos una vez y sentíamos eso, y ella me invitó a hacer un taller con ella. Después me animé a hacer un poco de stand-up, pero viste cuando, como que en el fondo, bueno, agradezco a Dios y te agradezco a ti en este momento, este encuentro. Agradezco que nos veamos, porque no pasa por lo digital o por tomarnos un mate físicamente, sino que pase por vernos espiritualmente y ver la esencia de lo que somos. Gracias por verme, agradezco a todos los que estén acá. Si me pude hacer ver, también agradezco que estén acá, y es un honor que así sea, que nos podamos ver entre todos desde lo más profundo. Nunca nos olvidemos que somos como seres energéticos, y que realmente lo que hacemos es como trascender un montón de luchas internas, y tenemos que tenernos mucha paciencia y mucho amor entre todos, porque quizá no sabemos exactamente en este largo camino que es la vida, cómo da vuelta todo y cómo nos vamos abrazando en distintos momentos con los valores. Entonces los valores tienen la función de unirnos siempre. Mientras vos estés sólido o sólida internamente con tus valores, vas a encontrar ese espacio de autorrealización y ese espacio de paz que tanto querés. Es lo único que te lo puede dar. Entonces, ese pilar que es juntarte con gente divina como ustedes, te lo da que tenemos las mismas iniciativas y la misma búsqueda, y bueno, y andamos en esas vueltas. Así que gracias también a Manu por estar acá, a vos, Tami, un abrazo inmenso por este espacio de cariño. Gracias también a todas las personas que han estado escuchando, y a los amigos, comunidad, a la gente que está siempre y nos ha rodeado y nos ha ayudado en tantas vueltas, ¿no? Así que gracias también por estar acá. Es un inicio, seguiremos viendo, a ver, continuará, veremos a ver qué... Continuará, exacto. Continuará el dibujito animado de la serie de Netflix, veremos cómo sigue. Próximos capítulos en breve. Gracias. Sí, Dale. Manu, Javi, que estamos aquí, a todos los que se unieron, Eli, Serrana, y bueno, y personas de la comunidad.
Gracias, que tengan hermosa jornada. Gracias, disfruten. Chau, chau.